Hechos, capítulo 8, y este es el texto que me han pedido que comparta con vosotros. Son 40 versículos, tenemos 45 minutos, eso significa que menos de un minuto por versículo prácticamente, pero la idea que tiene este capítulo, y por eso es un capítulo tan importante en esta carta, en este libro de los Hechos, es por lo que supone que el Evangelio, y como vamos a leer, salta las fronteras. Y la pregunta que vamos a intentar responder en esta mañana es: ¿el Evangelio salta las fronteras? ¿Y tú? ¿Tú saltas también las fronteras? Recordáis que, por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, cuando Pablo está finalmente ya por segunda vez en Roma, no va a salir con vida, está a horas de ser muerto, está a horas de dar su vida, está a horas de ser martirizado, escribe a su hijo Timoteo lo que llamaríamos hoy en día un testamento vital. Y en ese capítulo 4 le dice en los primeros versículos: te encargo solamente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino, que prediques la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y en ocasiones pensamos que el llamamiento a testificar, el llamamiento a evangelizar, tiene que ver con obreros, pastores, ancianos, etcétera, etcétera. Pero Felipe nos va a dejar, Lucas en este caso escribiendo la historia de Felipe, nos va a dejar un gran ejemplo como este es un mandamiento para todos y cada uno de los que formamos la iglesia local. Y este a tiempo y fuera de tiempo vamos a ver cómo en Hechos capítulo 8 toma una realidad visible. Es algo que Timoteo comprendió y es algo que Timoteo vivió. Y eso es lo que vamos a estar viendo precisamente en esta mañana en el capítulo 8. Recordáis que Lucas es el autor de esta carta, este libro a los Hechos. Es una continuación natural de su evangelio que lleva su mismo nombre. Y si pudiésemos compilar todo el libro de Hechos en una sola palabra, para poder resumirlo, la palabra sería testigos. Y el versículo que nos divide perfectamente esta carta y que también nos ayuda a entenderlo perfectamente es el capítulo 1, versículo 8, cuando dice que recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y Judea y hasta el final de la tierra. Y realmente es así como también podemos dividir la propia carta de Hechos o el libro de los Hechos. Del 1 al 7 vemos lo que sucede en Jerusalén, capítulo 1 al capítulo 7 vemos lo que sucede en Jerusalén, capítulo 8 precisamente hoy, cómo el Evangelio da el primer salto geográfico, porque vamos a ver cómo el Evangelio se extiende por Judea y por Samaria hasta llegar al capítulo 12, y en el capítulo 13 comienza el primer viaje misionero de Pablo. Entonces es el momento en el que el Evangelio sale de Jerusalén, sale de Judea y Samaria y comienza a darse a conocer por todo el mundo conocido en aquel caso, en aquel momento histórico en el que estamos hablando. Felipe, como he dicho, comprende perfectamente y vive esta realidad y nos muestra cómo el Evangelio salta las fronteras. Y fijaros, para poder resumir y englobar todos estos 40 versículos, vamos a fijarnos en 4 imperativos universales. ¿Qué significa que sean universales? Que tienen validez universal y que son para todos y cada uno de nosotros. El capítulo 8 se escribió no simplemente para pastores, no simplemente para obreros, no simplemente para ancianos, no simplemente para evangelistas, sino para toda la iglesia. Es decir, Felipe nos va a mostrar 4 imperativos universales para que prediques a Cristo, para que compartas a Cristo tú también, estés donde estés y sin excusas. Y el primero de ellos va a ser obedece. Y eso lo encontramos en los versículos del 1 al 8 que vamos a leer. Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 8, teniendo en mente este obedece. Fijaros, dice así la palabra del Señor, estoy leyendo desde la versión de las Américas. Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. ¿A qué se refiere? ¿Recordáis? La muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia
entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Esta es la introducción. Y ahora viene nuestro amigo, que vamos a saber mucho de él en esta mañana, Felipe. Versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Primer imperativo universal, obedece. Pero claro, decir obedecer es muy fácil. Es tremendamente fácil exhortar a que obedezcáis. Pero ¿qué ocurre cuando las circunstancias no son las mejores? ¿Qué ocurre si predicar, compartir el Evangelio pone en peligro tu vida o la vida de los tuyos? Obedece. Este es el imperativo. Obedece. Y Felipe lo hizo. Y fijaros, este es el contexto en los versículos de 1 al 4 en los cuales estaban. Si recordáis, capítulo 6, Esteban es uno de los diáconos que reconocen junto con Felipe para que pueda servir a las viudas, en este caso sobre todo a las de origen griego. Él era, por su nombre, sabemos que era un creyente judío de origen griego. Y es un hombre que se pone a predicar el Evangelio, y los libertos y otros grupos de judíos helenísticos deciden acabar con su vida. Y lo hacen con un juicio muy similar al de Jesús. Una farsa, acusaciones que son totalmente falsas, y finalmente acaba apedreándolo. Así es como termina, por ejemplo, capítulo 7, versículos del 57 en adelante, que gritaban, se taparon los oídos, arremetieron contra él, lo echaron fuera y pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y esto implica que Saulo tenía una posición de dominio sobre ellos. ¿Por qué? ¿Recordáis cómo también anteriormente ponían las ofrendas a los pies de los apóstoles? Entonces esto nos indica que realmente es una persona que tenía una autoridad. Y ese es el momento histórico en el que estamos. Fijaros en los versículos 1 a 4. Después de la muerte de Esteban, este es el pistoletazo de salida para una persecución en todo lugar, sobre todo en Jerusalén y en toda la zona de Jerusalén. De hecho, fijaros cómo lo está describiendo el propio Lucas. En primer lugar, en el versículo 1 nos dice que se desató una gran persecución. No era un poco de oposición. No era que estés repartiendo un tratado y alguien lo coge y lo arruga, sino que era una gran persecución. Un hostigamiento que es mucho más que algo puntual. En este caso, el propio Lucas nos dice que era grande, que era severa. Y cada vez que hay o pensemos en esta persecución, tenemos que pensar también en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 1, ¿cómo comienza? ¿Recordáis? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Por qué estaban en la dispersión? ¿Porque se habían ido a buscar trabajo? ¿Porque había mejor clima en otros lugares? No, porque estaban siendo perseguidos. La misma idea que encontramos también en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículos 1 y 2. Ahora, evidentemente, esta persecución, ¿qué puede significar? Quizás no es la voluntad de Dios que predique el Evangelio. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué hicieron? A pesar de que habían sido expulsados de sus casas, a pesar de esta gran persecución, como nos dice Lucas, ellos seguían compartiendo la palabra del Señor. Y de hecho, hombres devotos, hombres piadosos, que en este caso está hablando de judíos, fijaros el buen testimonio que tenía Esteban. Estos hombres piadosos no eran otros hermanos que estaban enterrando a Esteban, porque los hermanos a los apóstoles, nos lo dice el versículo 1, habían tenido que salir de Jerusalén. Estos son los propios judíos que, viendo el buen testimonio de Esteban, lo entierran, y lo entierran con honores, como vemos, porque dice que lloraron a gran voz, algo que estaba prohibido si la persona era una persona justiciada. Dice el versículo 3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Y en castellano suena muy bonito.
Pero literalmente los verbos que está utilizando aquí hablan de esta gran persecución. En primer lugar, estaba haciendo estragos en la iglesia. Este es un verbo que se utiliza cuando una fiera ataca a otro animal y con su boca lo destroza. Esto era lo que estaba haciendo Saulo. En segundo lugar, estaba entrando de casa en casa. Y no simplemente se acercaba a la puerta, hola, ¿hay algún cristiano aquí dentro? La palabra es el mismo verbo que se utiliza cuando te tragas un alimento, te lo tragas hasta el fondo. Entraba hasta donde tuviese que entrar para acoger a hombres y mujeres. Daba igual, para llevarlos a la cárcel, castigarlos y en muchos casos acabar con su propia vida. Está arrestando a hombres y mujeres, está castigando a hombres y mujeres, es una persecución grande, es una persecución severa y está encabezada por los saduceos, por los fariseos, que es por primera vez en la historia que se unen, y liderada por Saulo. Fijaros, el Evangelio une de dos maneras, positivamente o negativamente. El Evangelio une positivamente cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, cuando somos una iglesia, cuando formamos parte de una iglesia, cuando formamos parte de ese grupo de redimidos. Pero también puede unir negativamente todos aquellos que se unen en contra del mensaje de Cristo. Y es aquí cuando vemos una unión que es contra natura, saduceos y fariseos en contra del Evangelio. Pero fijaros, lo que parece derrota, nuevamente, como sucedió con la muerte de Jesús, finalmente es victoria. Esta persecución hace que el Evangelio salte las fronteras y salga de Jerusalén, cumpliendo con el versículo 8 del capítulo 1. Y los hermanos que fueron perseguidos entendieron esta realidad perfectamente. Por eso nos dice el versículo 4 que los que habían sido esparcidos, ¿qué hacían? Iban caminando tristes, derrotados. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cómo termina? Iban predicando la palabra. Iban predicando la palabra. Los que habían sido esparcidos, en realidad el versículo nos está hablando de esta palabra de diáspora que conocemos. Los que habían sido diasporados, por así decirlo, los que por medio de esta persecución, por medio de esta bestia que estaba deshaciendo la iglesia, habían tenido que salir de Jerusalén, iban compartiendo la palabra, iban predicando la palabra. Sitios por donde fueran, iban compartiendo la palabra. Y fijaros, esta palabra de predicar la palabra, que es como la traduce en la versión de las Américas, no es el verbo que se utiliza para lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora mismo. Al nivel en el que ellos estaban, hombre, mujer, estaban compartiendo la palabra. Compartiendo la palabra. No se iban lamentando, no iban llorando, sino que a tiempo y fuera de tiempo comprendieron el mensaje de la palabra, comprendieron las buenas nuevas, comprendieron el Evangelio y lo compartieron allí donde estaban. Y ese es un versículo clave que vamos a ver repetido después también en el versículo 24 y en el versículo 40. Y la primera pregunta que entonces viene a la mente es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? En el lugar donde el Señor te ha puesto, ¿estás compartiendo la palabra? ¿Compartes el Evangelio? ¿Compartes las mejores noticias que hay allí donde estés, independientemente de las circunstancias? ¿Vives el Evangelio en tu colegio? ¿Vives el Evangelio en tu instituto? ¿Vives el Evangelio cuando vas a comprar el pan? ¿Vives el Evangelio con tus vecinos? ¿Vives el Evangelio donde trabajas? ¿Vives el Evangelio con tu equipo con el que haces deportes? ¿Vives el Evangelio allí donde el Señor te ha puesto? ¿Vives el Evangelio cuando estás en familia? Y Lucas nos deja un ejemplo excepcional en la persona de Felipe. Y eso es lo que comienza precisamente en el versículo 5. Felipe desciende a la ciudad de Samaria y ¿qué comienza haciendo? Les predica a Cristo. Y aquí ya podemos empezar a unir. Fijaros, predicar la palabra es un sinónimo de predicar a Cristo. No puedes predicar a Cristo sin predicar la palabra. No puedes predicar la palabra sin predicar a Cristo. Son sinónimos. Y veremos más adelante por lo menos otros dos sinónimos más. Y las multitudes que allí habían prestaban atención a
Felipe, y muchos incluso llegaron a creer también. Así que Esteban había predicado también a judíos de trasfondo griego en Jerusalén, pero su muerte comenzó este pistoletazo de salida que Lucas continúa prácticamente como un efecto dominó. Ahora, ¿quién es este Felipe? Porque esto es importante. Felipe no es uno de los apóstoles. Felipe ya lo hemos visto en el capítulo 6, que es precisamente uno de los diáconos, capítulo 6, versículo 5, y que posteriormente, al final prácticamente del libro, en el capítulo 21, versículo 8, recibe un apodo: Felipe el Evangelista. Y aquí vamos a ver cómo se está labrando realmente ese apodo y cómo su obediencia hace que ese apodo le venga como anillo al dedo. Y fijaros, está en la dispersión, llega a Samaria, y ahí ¿qué comienza a hacer? Predicar a Cristo. No es una tierra inhóspita, ¿recordáis? Juan capítulo 4, Jesús ya había predicado en Samaria. ¿Cómo? ¿Recordáis? A través de estar sentado en el pozo con una mujer samaritana. Y cómo finalmente, al final del capítulo 4, vemos que esta mujer sale, habla con los hombres de la ciudad, los hombres de la ciudad vienen, y a partir de ahí comienza la predicación del Evangelio también en Samaria. Samaria, como sabéis, y los samaritanos eran el resultado de lo que sucedió en el año 722 a.C., cuando fue conquistado el reino del norte por Asiria. El reino del norte son las 10 tribus, quitando Judá y Benjamín, que era la tribu más pequeña, son el resto, y lo que hace este rey es que los esparce a todos por el reino que él tenía, por el territorio que él tenía, y trae a paganos, con lo cual se mezclaron sangre. Entonces estos no eran judíos 100%, sino que tenían una mezcla, no simplemente de sangre, sino también de cultos y de otros dioses aquí, que hacía que los judíos marcasen una barrera y tuviesen a los samaritanos al mismo nivel que los gentiles. Podéis leer la historia, la segunda carta de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 30. Sin embargo, Felipe, cuando llega a ellos, ¿qué hace? Les predica a Cristo. Les predica a Cristo. Y aquí sí que está hablando de este verbo parecido a lo que yo estoy haciendo hoy en día. Realmente está hablando de un heraldo, aquel que está simplemente proclamando un mensaje que no es propio. Un mensaje que ha recibido. ¿Qué hacía un heraldo? El rey le daba un mensaje y proclamaba el mensaje donde tuviese que proclamarlo. Entonces, el heraldo, en este caso, no podía editar el mensaje, no podía cambiar el mensaje, no podía contextualizar el mensaje, sino que tenía que coger el mensaje tal y como lo había recibido y darlo en el lugar que tenía que darlo. Y eso es precisamente lo que está haciendo en este caso Felipe. Los expatriados compartían la palabra, versículo 4, y Felipe predicaba a Cristo, versículo 5. Dos caras de la misma moneda. Es el mismo mensaje de las buenas nuevas, es el mensaje universal para todas las familias. Fijaros, Felipe no predicó un evangelio falso, un evangelio de prosperidad. Cree en Cristo que todo te va a ir bien. Tampoco predicó un evangelio en el cual uniese a las dos sociedades. En el pasado hemos sido enemigos, hoy en Cristo vamos a ser hermanos. Tenemos que superar nuestras diferencias. Tampoco construyó puentes. Tampoco les habló de las diferencias sociales. Tampoco les habló de las diferencias religiosas. Tampoco les dijo que un poquito de psicología iba a ayudarles en su vida. ¿Qué hizo Felipe? Felipe predicó a Cristo. Felipe predicó a Cristo. Y predicar a Cristo es lo único que puede traer salvación. Y la evidencia es el gozo, tanto en hombres como en mujeres, que vemos en estos versículos. Unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y al ver las señales. Estas multitudes son todas estas personas que se arremolinaban alrededor de Felipe para escuchar este mensaje, que no era otro mensaje que predicar a Cristo. Y es que sabemos también por Lucas capítulo 10 que la cosecha está blanca, la cosecha está lista para ser recogida. Solo hace falta enviar obreros para recogerla. No tienen que plantarla, no tienen que regarla, no tienen que dar crecimiento. El Señor sabe quiénes son los suyos. Por eso solo tenemos que predicar la palabra y predicar a Cristo.
¿Y entonces qué son estos milagros que Felipe estaba realizando? Pues estamos en el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es un libro descriptivo y prescriptivo. ¿Qué significan estas dos palabras? Descriptivo es que es un libro histórico que nos está diciendo lo que sucedió en estos primeros pasos de la Iglesia. Ahora, ¿qué partes de este libro nos van a ayudar a poner en práctica y qué partes no tenemos que poner en práctica? Esta es la parte que es prescriptiva. ¿Cuál es la parte prescriptiva? ¿Cuál es la parte que tenemos que obedecer? La que nos digan, en este caso, las epístolas. Las epístolas son las que cogerán la realidad, la pasarán por el tamiz y dejarán lo histórico a un lado y la realidad al otro. Por eso tenemos muchos hermanos equivocados haciendo milagros hoy en día. O supuestos milagros, debería de decir. Y se están basando en versículos como los que vemos en el capítulo 8. Pero ¿por qué Dios les dio la capacidad a esos hombres en este momento de hacer milagros? ¿Porque eran más guapos que nosotros? ¿Eran más listos que nosotros? No. Para confirmar el poder del mensaje que estaban dando. Es algo que es algo que Dios había permitido a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía con los apóstoles? Con los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento estaban en un momento histórico que daban una profecía que se iba a cumplir a corto plazo, y si esa profecía a corto plazo se cumplía, era la garantía de que la profecía que daban a un plazo más largo también se iba a cumplir. ¿Por qué los apóstoles y por qué estos primeros hermanos tenían esta capacidad de hacer milagros de esta manera? Para autentificar el mensaje de la palabra, para autentificar el mensaje de Cristo. ¿Por qué posteriormente a estos hermanos ya no hay estos milagros? Porque tenemos la palabra de Dios completa, porque tenemos el canon cerrado, porque tenemos todo lo que necesitamos para poder llevar a las personas a Cristo. Y la clave la tenemos en Santiago. ¿Está alguno de vosotros enfermos? Y siempre nos quedamos con el aceite y nos quedamos con los ancianos. Pero ¿cuál es la palabra que se repite más de 5 veces en estos versículos? Haga oración, haga oración, haga oración. Cristo no ha dejado de tener poder, Dios no ha dejado de tener poder. Pero ahora Él utiliza el canal que Él desea. Nosotros no somos quien para decir que somos el canal, ni para utilizar o reclamar esta serie de milagros que sucedieron en un tiempo determinado de la sociedad, o de la historia en este caso. Por eso es importante el orden, fijaros. Felipe no se entretuvo primero haciendo milagros y después predicando la palabra, sino que primero predicó la palabra y después lo confirmó con los milagros. Y este es un orden que es tremendamente importante. Por eso obedece y predica a Cristo. Y eso trae resultados. El Evangelio es lo único que puede cambiar corazones, almas que van directas al infierno a la vida. Si no se predica el Evangelio, esto es imposible. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Por eso obedece y predica a Cristo, no importan las circunstancias, sean de persecución o de libertad. Comparte, predica a Cristo en tu colegio, instituto, trabajo, familia, amigos, allí donde estés. Jesús hizo lo mismo que Felipe, ¿recordáis? Cuando está hablando con la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Y llegan los discípulos y tienes que comer. ¿Y él qué les dice? ¿Recordáis? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad del que me envió para llevar a cabo su obra. Por eso, a tiempo y fuera de tiempo, en libertad o en persecución, ¿qué estás haciendo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Felipe? Predica la palabra, predica a Cristo. Este es el primero de los imperativos que hemos visto en estos 8 versículos, sobre todo en los primeros 4, que nos dice que era una circunstancia tremendamente peligrosa. Fijaros, segundo imperativo de estos 4 imperativos universales para que prediques a Cristo. Tiene que ver con la vigilancia. Vigila. Obedece, número 1. Segundo, vigila. Versículos del 9 al 25. Cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejercitando la magia en la ciudad, asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, les prestaban atención diciendo:
este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaron atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel y amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Obedece y vigila. ¿Qué diferencia hay entre una cabra y una oveja? ¿O qué diferencia hay entre una oveja y una cabra? Una produce lana, la otra no. Una se alimenta de hojas, arbustos, ramas, todo lo que vivía por ahí. La otra es un poquito más sibarita. Unas son curiosas y solitarias por naturaleza, y las ovejas son, sin embargo, totalmente gregarias. Siempre prefieren quedarse en el rebaño juntitas. Por eso no es lo mismo una oveja que una cabra, y vigila, porque no es oro todo lo que reluce. Hemos visto en estos versículos a un tal Simón, donde si leemos prácticamente hasta la mitad del versículo 6, aparentemente cree y es bautizado. Y vemos que no hay diferencia. Era un hombre que antiguamente había estado ejercitando la magia, y esta magia había hecho que comenzara un movimiento religioso. Supo además cómo ganarse a los samaritanos a su causa, y es un ejemplo precisamente para no imitar. No todo vale para predicar a Cristo. No todo vale para predicar a Cristo. Cristo ha dejado su palabra y Cristo ha dejado el Evangelio. Todo lo demás son añadiduras. Y no hay nada que añadir. Los samaritanos no solo habían mordido el anzuelo, en este caso de Simón, sino que se lo habían tragado. Lo tenían en el fondo del estómago. Por eso en el versículo 12, cuando vemos que creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, entonces se bautizaban. ¿Cuál es la diferencia entre lo que predicaba o traía Felipe y lo que predicaba o traía Simón? Uno predicaba la palabra, uno predicaba a Cristo y el otro fuegos artificiales. Por eso cuando Felipe aparece predicando el Evangelio, el único mensaje con poder real para cambiar vidas y que pasen de muerte a vida, cuando vemos que está predicando precisamente las buenas nuevas y que esto lo confirma con los milagros, la multitud se vuelve al Evangelio. La multitud se vuelve al Evangelio. ¿Por qué? ¿Porque Felipe es un piquito de oro? ¿Porque Felipe es mejor orador que Simón? No. Porque a diferencia de quedarse con lo externo, con lo llamativo, con los fuegos artificiales, ¿a qué se dedica Felipe? A anunciar, a predicar. Y este es el énfasis precisamente, la palabra de Dios. Y predicar a Cristo. Cristo es el único mensaje que va a cambiar vidas. Y de hecho Lucas
revela el contenido de este mensaje de Felipe, cuando dice o menciona la expresión el reino de Dios y luego habla del nombre de Jesucristo. El reino de Dios no es simplemente un sinónimo del Evangelio. Les está diciendo, el Mesías es el verdadero rey. Este es el énfasis que, por ejemplo, hace para todos los judíos el Evangelio de Mateo. Y es la misma realidad que, en este caso, Felipe está trasladando a los samaritanos. No os hagáis líos mentales. El Mesías es el rey del universo. No simplemente de los judíos, es el rey del universo. Y de hecho después lo ratifica utilizando el nombre que está utilizando para referirse a Jesús. No le llama Jesús, sino le llama Cristo. Le llama Jesucristo. Uniendo su nombre, Jesús, solo Dios salva, con su oficio, Cristo, el Mesías, el Redentor. Y eso es lo que hace Felipe, proclamar a Jesucristo a los samaritanos. Porque Jesús es la revelación completa del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando se predica a Cristo desde su palabra? Pues hay salvación y hay bautismo. ¿Y por parte de Simón qué había? Engaño. ¿Dónde quieres estar? ¿Con la salvación o con el engaño? ¿Con los fuegos artificiales o con Cristo? Por eso solo el Evangelio verdadero produce el efecto verdadero en hombres y mujeres, y es lo que vemos que es este gozo. La primera evidencia de salvación es un gozo, es saber que has pasado de muerte eterna a vida eterna. Y podéis repasar Lucas, capítulo 15, con la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. ¿Y qué tienen en común estas tres parábolas? El gozo final. Gozo entre los pastores, gozo entre las mujeres y gozo en toda una gran ciudad. Y esa es la realidad que transforma. Y es el Evangelio lo que también transforma y no simplemente salva vidas, sino que hace que se unan en un cuerpo único. Y es lo que Pablo finalmente escribe, recordáis, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde dice que ya no hay judío ni hay griego, no hay hombre ni hay mujer. No hay esclavo ni hay libre, porque ahora todos sois uno en el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso, ¿dónde está la clave? En predicar a Cristo. En predicar a Cristo. Por eso tenemos que ser capaces de articular un evangelio donde Cristo realmente es el héroe y no el hombre. Y un evangelio tiene 4 pasos. El primero de ellos es reconocer quién es Dios. Dios es el creador del mundo. Él lo ha hecho todo. Sal por esa puerta, mira a derecha, mira a izquierda, arriba, abajo, todo lo que veas, todo es de Él. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Como hombre has violado al pecar la ley de Dios. No hay justo ni aun uno. Ni tú, ni yo, ninguno. Romanos 3:10. No hay esperanza por nuestros propios medios, no hay nada que podamos hacer, no hay una suma de dinero como ofreció el propio Simón, nada. Por eso Cristo es la respuesta. Y por eso Cristo tuvo que ocupar el lugar en la cruz, como nos recuerda Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia en él, para que recibiésemos su justicia, para que nos vistiésemos con su justicia. No con mi justicia que yo me he ganado de ningún modo, sino que recojo su justicia y soy vestido con ella. Y esta muerte implicó también su resurrección. La cruz está vacía y la tumba está vacía. Porque Cristo subió de los muertos y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por eso como pecador solo te quedan 2 pasos. Arrepentirte, que significa dar un giro de 180 grados a tu vida, y creer. Confesar con tu boca que Jesús es Señor y creer en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Romanos 10:9. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que cambia vidas. Este es el mensaje que cambió vidas en el pasado. Este es el mensaje que cambia vidas en el presente. Por eso es importante que te mires y sepas dónde estás. ¿Estás en Cristo por medio del Evangelio o estás todavía con Simón? Es importante
que medites en esta mañana, porque no puedes venir de cualquier manera a Cristo, no te puedes acercar de cualquier manera a Dios. Por eso vemos en el versículo 13 que el mismo Simón creyó y después incluso se bautizó, pero el versículo 13 nos da en la segunda parte unos versículos interesantes. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Y esta conversión de Simón apunta a una conversión compulsiva, a una fe que no es una fe para salvación, a una fe que está basada en la arena, que no está basada en la roca, que cuando vienen las pruebas se viene abajo. Ese es un ejemplo claro de ello. Por eso cuando queremos predicar el Evangelio a cualquier persona siempre les llevamos al Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan se escribe precisamente para que creáis que Jesús es el Señor. Y cuando alguien tiene dudas en cuanto a su realidad, a la realidad de su fe, lo llevamos a la primera carta de Juan. ¿Por qué? Porque la primera carta de Juan se escribe precisamente, capítulo 5, versículo 13, esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en el Evangelio y en la carta de Juan, la primera carta de Juan, hay 3 evidencias que son básicas para saber si uno es creyente o no, si uno ha sido salvado o no ha sido salvado, si uno ha sido regenerado o no ha sido regenerado. La primera es confesar a Cristo como Señor. Si Cristo no es tu Señor, si Cristo no es tu Salvador, estás en problemas. Si hay otro camino para llegar a Dios que no sea Cristo, estás en problemas. Segundo de ellos, tienes que vivir una vida sin pecado. ¿Qué significa esto? No pecar, no. Sino que el pecado no sea una cosa constante en tu vida. Si es una cosa constante en tu vida, significa que no ha habido arrepentimiento, porque estás viviendo igual que has vivido hasta ahora. Significa que no has hecho un giro de 180 grados en la dirección opuesta. Y en tercer lugar, se manifiesta con un amor a los hermanos. No un amor artificial, sino realmente el agradecimiento de formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que a la luz de esta realidad tamices tu fe. Pases tu vida por este tamiz para ver cuál es el resultado, para que sepas si realmente eres salvo o no eres salvo. Por eso es importante esta parte de vigilar, este segundo imperativo universal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a hacer su obra y va a separar entre los que son suyos y los que no son suyos. ¿Cómo se confirmó realmente que estas personas habían pasado el tamiz? Por medio de la recepción del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles escuchan de esta realidad, Pedro y Juan descienden, en este caso, a Samaria. Al escuchar, al recibir estos informes, quieren tomar cartas en el asunto. Y la expresión la palabra de Dios, que en Hechos y en el resto del Nuevo Testamento es similar a la palabra del Señor, a la palabra, es equivalente al mensaje, al propio testimonio de Jesús. Han recibido el Evangelio de Cristo y los apóstoles son enviados con el fin de recibir a los samaritanos al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la imposición de las manos, recibiendo el Espíritu Santo. Esta fue una manera visible por la que Dios mostraba su aprobación a que los samaritanos formasen parte del cuerpo de Cristo. El Evangelio estaba saltando las fronteras. Por eso Dios envió a los apóstoles, a Pedro y Juan, a Samaria para indicar que a través de los apóstoles aprobaba oficialmente un nuevo nivel de desarrollo de la Iglesia, agregar a los creyentes samaritanos. Por eso Dios confirmó esta nueva fase fuera de Jerusalén, fuera del pueblo judío, haciendo que el Espíritu Santo viniese también sobre los creyentes samaritanos. Cuando Pedro predicó en casa de Cornelio y bautizó a los creyentes gentiles, Dios una vez más aprobó un nuevo periodo de crecimiento a la Iglesia al enviar también su Espíritu. Fijaros, el Espíritu Santo siempre confirma la realidad de una nueva vida en Cristo. Es algo que encontramos también en Efesios, cuando vemos realmente a Dios Trino trabajando en la salvación del hombre, como vemos a Dios Padre escogiendo, versículos 3 al 6, Dios Hijo redimiendo, versículos del 7 al 12, y Dios Espíritu Santo confirmando, poniendo el sello de aprobación, versículos 13 y 14.
un Dios trino que trabaja conjuntamente la salvación de todos aquellos que creen. Entonces, ¿es necesario un segundo bautismo? ¿Es necesario recibir la unción del Espíritu Santo? Porque estos son los versículos a los que muchos se agarran y la respuesta es fácil. No es necesario. No es necesario porque estamos en un momento único e histórico que no se repite. Y no es necesario porque vemos otros hombres y mujeres que son gentiles que no reciben este segundo bautismo, entre comillas, del Espíritu Santo. Unos versículos más adelante veremos al carcelero de Filipos, bautizado su familia, y no vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre él tampoco. ¿Por qué es importante que los samaritanos recibiesen el Espíritu Santo de la misma manera que recibieron los primeros creyentes en Pentecostés? ¿Por qué es tan importante? ¿No está trabajando el Espíritu Santo entre los samaritanos cuando reciben por fe a Cristo? Claro que sí. Igual que hoy. Estos creyentes son bautizados externamente con agua y experimentan internamente este renacimiento y renovación a través del Espíritu Santo, al igual que ha sucedido en tu vida y al igual que ha sucedido en mi vida. Y tenemos muchos versículos para aclarar esta realidad. Romanos 8:9, 1 Corintios 12:3, 2 Tesalonicenses 2:13, Tito 3, versículo 5, 1 Pedro 1:2. En otras palabras, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos es una prueba de su igualdad con el resto de creyentes en Jerusalén. Este es el evento que marca la plena participación de los samaritanos, la aceptación de los samaritanos en el cuerpo de Cristo. Y es interesante, porque ya no hay apóstoles, así que ya nadie puede imponer las manos para que recibas el Espíritu Santo. Y es importante saber, conocer, ver y estudiar los momentos en los cuales hubo este bautismo, o mal llamado bautismo del Espíritu Santo. Y fijaros, fue una sola vez que se repitió en otras 3, según vemos en la palabra del Señor. Recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés en Jerusalén, capítulo 2, versículos del 1 al 4, y se repitió cuando 3 grupos se unieron a la iglesia de Cristo. El primero de ellos, los samaritanos, aquí hoy. El segundo de ellos, capítulo 10, versículo 44, cuando los gentiles también forman parte de la iglesia. Y el tercer y último caso en el cual vemos también este derramamiento del Espíritu Santo es cuando los discípulos de Juan el Bautista también son añadidos al cuerpo de la iglesia. Fuera de estas 4 realidades, no hay más bautismo del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Sin embargo, ya hemos visto Romanos 8:9, 1 Corintios 12, 1 Tesalonicenses, que el Espíritu Santo mora en aquellos que son regenerados para vida. No necesitas la unción del Espíritu Santo. No necesitas un segundo bautismo. Fuera de estos casos no hay derramamiento del Espíritu Santo. No hace falta un segundo bautismo, no hace falta una segunda unción. Por eso es importante predicar a Cristo, para evitar reacciones incorrectas, como sucede con esta cabra de Simón, que quiso quedarse con los fuegos artificiales, incluso pagando con dinero. Y tuvo que ser reprendido por los apóstoles, llegando a decir: tu corazón está corrompido, estás corrupto, vas camino al infierno. Tu corazón no es recto delante del Señor. Por eso es importante que vigiles. Por eso es importante este segundo imperativo. Es algo que el propio Jesús también hizo, ¿recordáis? Y vemos su ejemplo cuando está sanando al endemoniado, que además era ciego, era mudo, y los líderes religiosos en este momento, Mateo capítulo 12, dicen que el poder que tiene viene de Satanás. ¿Y qué les responde Jesús? Mateo 12:30, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No existen Suizas espirituales. No hay países neutrales, no hay zonas neutrales. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Por eso es importante la aplicación del vigilar. Y tienes varias cosas que vigilar en tu propia vida. Primero, vigílate a ti mismo. ¿Realmente pasas el tamiz, pasas la prueba de la fe? En segundo lugar, tienes que vigilar a tu familia. La fe de tus hijos, ¿es una fe real o es una fe heredada?
la fe de tu esposa, la fe de tu marido, la fe de los que están contigo hoy. Ora para que el Señor ayude a los pastores, a los ancianos a vigilar sobre la grey y saber diferenciar entre las ovejas y las cabras. ¿Por qué es importante? Porque hay vidas que están en juego. No hay nada más triste que el día que te presentes delante del Señor y le digas, este es mi pasaporte para poder estar en tu presencia, te diga, este no es mío. ¿En qué Jesús has creído? ¿De qué estás hablando? Y es ahí cuando escucharemos ese versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y siempre pensamos en los católicos, pensamos en los mormones, pensamos en los testigos de Jehová, pero eso está hablando a sus discípulos. Por eso es importante que vigiles y que tengas la certeza de este segundo imperativo. Obedece, vigila y en tercer lugar, y estos vamos a ir más rápidos, aprovecha. Este es un imperativo que vive Felipe. Vemos que ahora el Evangelio va a dar un salto cualitativo. En el versículo 25 se acaba esta realidad que existe con los samaritanos. Los apóstoles han confirmado esta realidad, vuelven predicando la palabra, barriendo según van desde esta ciudad de Samaria hasta Jerusalén. Y vemos que Felipe, en los versículos 26 al 33, es llevado por el Espíritu Santo al lado del carro de un eunuco. Vamos a leer la palabra del Señor, 26 al 33. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, este es el camino desierto. Él se levantó, fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Y regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él, y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. No abre su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Fijaros, Felipe recibe un encargo, una tarea directa de parte de Dios para continuar ampliando el Evangelio. Y en este caso va a predicar el Evangelio a un internacional que estaba todavía en territorio nacional. Felipe está al servicio del Señor y el Espíritu le comunica a través de un ángel un mensaje claro. ¿Sigue comunicándose hoy el Espíritu Santo de esta manera? ¿Necesitamos tener una revelación? ¿Existen las revelaciones? Sí. ¿Quieres conocer la revelación de Dios? Aquí la tienes. No necesitas más revelaciones. Recuerda que en el momento en el cual Felipe estaba caminando en esta tierra, todavía no estaba cerrado el canon del Nuevo Testamento. Ahora tenemos su palabra. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? ¿Quieres conocer la voluntad del Espíritu Santo? Ven a la palabra. No hay otras maneras de conocerla. Y de hecho, la propia palabra nos lo dice, recordáis, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, que es útil para salvación, útil para santificación, para tu día a día. No necesitas más. Fijaros, este ministro de Hacienda etíope estaba volviendo a su tierra y había dos caminos para poder volver. Uno era pegado a la costa, que era el más rápido, y otro era por el desierto, que era un poquito más complicado. Y él decide ir por el desierto. Y en este caso, sin preguntas, Felipe, cuando recibe este llamado a ir a su lado, se levanta y se fue y va con él. Está regresando en su carruaje, ha comprado probablemente el rollo con la traducción de Isaías, muy probablemente por la manera en la cual se está recitando en los versículos finales. Sería una versión de la Septuaginta, es decir, no en hebreo, porque sería bastante complicado que este hombre supiese hebreo, pero sí una traducción al griego, que era el idioma dominante, era la lengua franca en ese momento que todos conocían, y está leyendo esta realidad de Isaías y no comprende. El Espíritu Santo lleva a Felipe a su lado y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees?
y le dice, ¿cómo entenderé a menos que alguien me guíe? Y este hombre estaba haciendo todos los esfuerzos posibles por entender. ¿Por qué lo sabemos? Porque estaba leyendo en voz alta. Y según los rabinos, si querías aprender algo de memoria, tenías que recitarlo en voz alta. Hoy en día, si todavía vais a algunas sinagogas o escuelas rabínicas, veréis a los chavales leyendo en voz alta, porque esa era la manera en la cual se aprendían las cosas. Los rabinos decían, si quieres realmente olvidar algo, lee en voz baja. Y ese hombre estaba haciendo todos los esfuerzos posibles por su parte, por conocer, por entender la palabra de Dios. Pero fijaros, se dio cuenta de su realidad. Necesito a alguien que me guíe. ¿Cómo podré a menos que alguien me guíe? ¿Cómo podré a menos que alguien me apunte, me revele, me dé a conocer a Cristo? Y esa es la misma realidad que hace el Espíritu Santo cuando decimos que el Espíritu Santo ilumina para salvación. Es lo que encontramos en Juan 16:13. Precisamente es este mismo verbo que se utiliza. Y esto es lo que el Señor está utilizando a Felipe para llevar a este eunuco y explicarle lo que es la palabra. Y Felipe comienza desde el Antiguo Testamento, desde Isaías 53, y revela el Evangelio de una manera continua, pasando por todo el Antiguo Testamento, demostrando que Jesús cumplió estas promesas del Antiguo Testamento. Cristo envía a sus siervos para interpretar el mensaje de la salvación para las personas que están listas para recibir las buenas nuevas. Y apunta y le explica cuál es esta realidad de quién es el Cordero que quita el pecado del mundo, como vemos en Juan capítulo 1. Vemos también cómo describe a este Cordero sin defecto, 1 de Pedro capítulo 1. Y vemos cómo realmente le explica la realidad de Isaías 53. Y cómo Isaías 53 nunca se refiere a Isaías mismo, cómo está apuntando a la persona del Mesías. Pero realmente Isaías 53 es un canto que todavía no ha sucedido en la historia, es un canto que sucederá en el futuro. Es el canto cuando el remanente de Israel sea a salvo y mire atrás con dolor en el corazón, porque lo tuvimos entre nosotros, lo vimos y lo despreciamos. Y podrán mirar atrás a todas las generaciones de su familia que han tenido a Cristo y lo han despreciado. Por eso este es un pasaje que en ninguna sinagoga judía, aún a día de hoy, se lee. Isaías capítulo 53 se salta. Por eso, si realmente tienes algún amigo judío, no lo lleves nunca a Isaías 53 porque lo va a rechazar. No va a querer escucharlo. Llévalo a Zacarías capítulo 12, versículo 10, porque eso nunca lo va a rechazar. Fijaros, Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Estas palabras de Dios hablando. Y dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como el que llora por un primogénito. Zacarías 12:10, por si tenéis algún amigo judío. Jesús aprovechó todas las oportunidades que tuvo para predicar el Evangelio. Felipe hizo lo mismo. Tú tienes que hacer lo mismo. ¿Recordáis? Jesús con la situación de Lázaro, la muerte de Lázaro. ¿Podía Jesús desde donde estaba haber hecho así y sanar a Lázaro? Sí. Pero Jesús aprovechó cada oportunidad, la enfermedad, la situación de Lázaro para predicar el Evangelio. Y ahí vemos en Juan 11, versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Obedece, vigila, aprovecha y finalmente predica. Versículos 34 al 40. Los vamos a leer prácticamente sin mucho comentario. Fijaros, el eunuco respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas de quién dice esto, del profeta o de sí mismo o de algún otro. Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que sea bautizado? Versículo 37, que luego lo comentaremos, es una nota marginal que fue añadida. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón puedes.
Y respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Nuevamente, gozo. Gozo. Este es el resultado de la salvación genuina. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por allí donde pasaba, nuevamente anunciaba el Evangelio a todas las ciudades, hasta que llegó finalmente a Cesarea. Fijaros, no hay nada más que explicar. Felipe le ha explicado el Evangelio desde Isaías 53 en adelante. El eunuco ha comprendido el Evangelio, el Espíritu Santo ha abierto su mente, ha abierto su corazón, ha habido una obra de salvación, y el resultado es bautismo, y el segundo es gozo. Esa es la simplicidad del Evangelio. Esto es el mensaje que en este caso Felipe estuvo dando también con el etíope. Esta es la importancia de comprender y de poner el acento del Evangelio precisamente en la gracia, donde no hay nada que tú puedas hacer para recibir la salvación, sino que es una obra que es completamente de gracia. Y por eso cuando hay predicación hay conversión, y cuando hay conversión hay gozo, y el resultado es obediencia. Como os decía, el versículo 37 es un versículo que ha sido o que fue agregado en los manuscritos medievales más tardíos. Normalmente son notas marginales que estaban en los lados para explicar algunas realidades de lo que sucedía, que algún escriba bien intencionado metió en este caso como si fuese el versículo 37. Hay muchos otros lugares, no muchos, hay algunos lugares más a lo largo de la palabra del Señor donde podemos ver estas adiciones. Por ejemplo, el final del Evangelio de Marcos, algunos versículos en la primera carta de Juan también, que son notas marginales que simplemente son añadidas al texto. Lo mejor de todo es que conocemos todas, sabemos dónde están, y que su contenido no afecta en absoluto a ninguna de las doctrinas esenciales para la salvación. Son simplemente notas marginales que fueron añadidas para buscar dar más claridad, como es en este caso. El funcionario continuó con su viaje lleno de alegría, y Felipe continuó predicando el Evangelio allí donde el Señor lo ponía. Fijaros, después de estos dos hechos increíbles en su vida, no se retiró a la Costa del Sol a escribir sus memorias y a vender libros. Mirad qué dos cosas ha hecho el Espíritu Santo por medio de mí, sino que continuó donde el Señor lo ponía, predicando el Evangelio. Por eso obedece, vigila, aprovecha y predica. Y predicar precisamente es lo mismo que hizo Jesús. ¿Recordáis Marcos capítulo 1, versículos 14 y versículos 38 y 39? Las primeras palabras de Jesús recogidas en ese Evangelio: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y después de estar toda la noche orando, después de haber sanado a prácticamente toda la multitud que había en la ciudad, después de haber hecho milagros y milagros tras milagros, en lugar de quedarse donde había éxito, entre comillas, dice en el versículo 38, vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique allí, porque para eso he venido. Jesús no vino a hacer milagros, Jesús vino a predicar el Evangelio. Por eso estos cuatro imperativos, obedece, vigila, aprovecha y predica, tienen cuatro implicaciones también para nuestras vidas. Cuatro implicaciones. La primera es obedece, igual que el imperativo. Fijaros, tienes que estar preparado para sufrir. No son buenas noticias, pero tienes que estar preparado para sufrir. Estés donde estés, el Evangelio produce aceptación o produce rechazo. Tienes que saberlo de antemano. Pero este rechazo no implica que debes dejar pasar cada oportunidad para poder predicar. Por eso predica el Evangelio verdadero, el Evangelio de la palabra de Cristo, las buenas noticias, el Evangelio. Lo vemos en los versículos 4, 5, 12, 35. Y predica constantemente, aprovecha cada oportunidad. Y si no tienes oportunidades, ora por oportunidades para compartir el Evangelio. Predica a personas y predica a grupos. Felipe estuvo predicando a grupos, en la primera parte con los samaritanos estuvo predicando a una sola persona, pero el mensaje es siempre el mismo. Y deja el resultado a Dios. La salvación es una obra de Dios de principio a fin.
Segundo imperativo, recordáis, vigila. Hay que conocer el rebaño, sobre todo si eres pastor o anciano. Si eres padre o madre, tienes que conocer también tu rebaño, tu familia, cómo está. Ora por tus ancianos, ora por tus pastores para que el Señor les dé esta visión. Y cuida también a todos aquellos que tienes alrededor. Ojo con aquellos que dicen, no, yo llevo 30 años en la iglesia, yo ya lo sé todo. Predica el Evangelio. Aprovecha cada oportunidad. No sabes dónde estará la persona con la que hablas el día de mañana. No dejes pasar una oportunidad de compartir el Evangelio. Que nada te distraiga de esta oportunidad de predicar el Evangelio. No esperes a mañana, no esperes a más tarde, no esperes a un mejor momento. Predica el Evangelio. Comparte el Evangelio. Y en último lugar, predica. Y Felipe nos ha dejado un ejemplo perfecto. Predica a Cristo. No hay nada más que añadir. Es el propio mensaje que el Pablo, posteriormente en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por eso el Evangelio salta fronteras. ¿Y tú?